Muchas gracias. Primero, agradecerle a Rodrigo y a Mariana la invitación y felicitarlos. La verdad que una concurrencia enorme. Yo les voy a contar un poquitito el desarrollo de la industria del biodiesel en la Argentina en los últimos años. En realidad, y me engancho un poco con la charla de Walter, el biodiesel es ni más ni menos que utilizar la energía del sol y aprovechar la fuerza de la fotosíntesis para producir energía. El uso de los aceites data de los inicios de los motores a combustión. Y en los últimos 5 años la Argentina ha desarrollado una industria de biodiesel que está liderando, es una de las líderes en el mundo. Hemos crecido enormemente nuestra producción. Hay que recordar que hace muy poquitito, en el año 2006, la Argentina prácticamente no producía biodiesel en escala y hoy somos uno de los principales productores del mundo de biodiesel. Producimos casi 2,5 millones de toneladas y hay algunos proyectos desarrollándose que en el 2012 nos van a permitir llegar a más de 3 millones de toneladas de producción de bio por año. Una breve explicación de qué es el bio. El biodiesel es un combustible renovable que procede del aceite y que permite, junto con algunos otros insumos, producir, además de biodiesel, otros residuos como la glicerina principalmente. Adelante. Hay un tema que también planteó Walter, que obviamente el crecimiento de la población, pero sobre todo el crecimiento económico de los países, hacen que el consumo per cápita de energía sea cada vez mayor y vemos un mundo que, por suerte, en los últimos años va progresando en cuanto a medidas económicas, ¿no? En cuanto a crecimiento económico. Adelante, Rodrigo. Actualmente en el mundo, y un poco pisándome sobre lo que mostraba Walter, esta es la matriz global de energía, en donde, como él decía, hay un dominio muy grande de petróleo, de gas y de carbón, que son recursos no renovables, y evidentemente la sustentabilidad del mundo requiere que se desarrollen energías renovables, como la solar, como la eólica y como los biocombustibles. Después nos vamos a meter un poquitito en la discusión de alimentos versus energía, pero lo importante que queremos destacar es que la soja tiene un 80% de proteína vegetal, que es utilizada por los animales, y solo algo menos de un 20% de aceite. Argentina es un líder en la producción de soja, somos el tercer productor del mundo, y somos el principal exportador del mundo de aceite y de harinas proteicas. Vamos. Estos son los principales productores de biodiesel. El principal productor es Estados Unidos, seguido por la Unión Europea. Y en los últimos años Argentina y Brasil han liderado las inversiones en estos productos y bueno, el crecimiento de la producción que antes veíamos de Argentina somos un país en donde no solo lideramos la producción, sino que tenemos una tecnología aplicada de primera línea y una escala en las plantas que no existe en otros países. Las variables que impulsan estas inversiones obviamente son el crecimiento de los precios de los combustibles fósiles, que Walter comentaba, igual que el carbón, el costo de la tecnología de conversión, que ha ido disminuyendo, y bueno, un elemento clave para nosotros obviamente es la disponibilidad y costo de materias primas, que como les decía, en Argentina tenemos una producción de aceite y exportamos muchísimo aceite, con lo cual parte del desafío es utilizar ese aceite en agregar más valor
agregado aquí en el país y generar trabajo, ¿no? Además en Argentina. Esta es la distribución geográfica de las plantas actuales de biodiesel. Como pueden ver, hay una alta concentración de la producción y sobre todo las plantas de más escala están en la zona de Rosario, y eso se debe a que la producción de aceite está en la zona de Rosario y de ahí se exporta el aceite y se exporta el biodiesel, digamos. Tenemos la eficiencia y la ventaja respecto a otros países competidores, que tenemos el río, que llega con importante profundidad hasta el corazón de la producción, y la Argentina tiene una ventaja contra otros competidores en la producción de soja, que son básicamente Estados Unidos y Brasil, y es que ellos tienen la producción muy alejada de los puertos, en cambio nosotros tenemos la producción de granos relativamente cerca de los puertos. Eso nos da una ventaja enorme. Estas son las compañías que forman parte de la Cámara de Biodiesel, en donde yo estoy. Hay una serie de empresas que son pymes, que no están dentro de nuestra Cámara, que forman parte de otra Cámara. Pero lo que yo quería marcar acá es este punto de la escala, digamos. Y la escala permite ser eficiente en la producción. Todas estas plantas tienen una escala que no es igualada en otros países, con lo cual eso nos permite tener una ventaja competitiva con otros orígenes muy grande. Esto ya se los había mostrado antes, que es el crecimiento de la producción. Adelante. Y acá un punto importante, que es el que les mencionaba antes y que creo que es crítico para la Argentina, y es que nosotros somos el principal exportador de aceite de soja al mundo. Producimos algo entre 7 y 8 millones de toneladas, pero el biodiesel lo que nos ha permitido es quitar un poquito de oferta de aceite al mundo y transformarla en energía, y de ese modo hemos logrado permitir que los precios del aceite, que históricamente siempre fueron muy bajos, siempre fue un producto en donde teníamos precios bajos y era uno de los graves problemas los términos de intercambio de la Argentina. Bueno, gracias a poder producir un producto energético hemos accedido a unos términos de intercambio mucho mejores, porque como somos un relevante actor en la exportación de aceite, el hecho de restringir un poco la oferta de aceite en el mundo ha permitido que los precios del aceite han levantado. El aceite tiene una demanda relativamente inelástica y hemos podido diferenciar nuestro aceite de otros aceites que han crecido mucho en la matriz de consumo de aceite, como es la palma, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a tener la alternativa de salida del biodiesel, hemos podido acceder a un nivel de precios y de términos de intercambio mejores. Esto es el destino de la producción de biodiesel, y como podrán ver, a partir del año 2010, nuestro gobierno ha tomado la inteligente decisión de poner un corte obligatorio, con lo cual hoy el biodiesel tiene un corte en el surtidor de aproximadamente el 7%, lo cual nos ha permitido un ahorro de divisas, pero además crecer en el mercado doméstico, en el consumo de nuestra propia riqueza, ¿no? Que es la soja. Esas son las exportaciones anuales, en donde, como podrán ver, son el gran destino de nuestra producción, son las exportaciones, y después vamos a ver algunas amenazas que tenemos en este frente, porque, como les decía, nosotros producimos algo en torno a 2,5 millones de toneladas de bio, pero el consumo doméstico con este corte del 7% está cercano a las 700.000 toneladas, con lo cual exportamos prácticamente 1.800.000 toneladas. De todos modos, todavía hay lugar para aumentar un poco el consumo interno. Hay una restricción que viene dado por la ingeniería de los motores, digamos. No se puede llevar el biodiesel con la tecnología de motores actuales a más del 15%, salvo en las maquinarias con grandes motores, digamos, maquinaria agrícola o transporte, que podrían llevar a bastante más del 20%, pero bueno, tenemos una restricción en cuanto a mercado doméstico, en donde creemos que no podemos pasar en un consumo local del 1,5 millones de toneladas.
Bueno, yo no soy un experto en este tema, pero una breve reflexión respecto al tema ambiental, en donde, como todos ustedes seguramente saben, las emisiones de la Argentina son relativamente chicas per cápita contra otros países como los Estados Unidos. Y también, como seguramente ustedes conocen, el transporte es el responsable de un altísimo porcentaje de esas emisiones de carbono y bueno, justamente los combustibles tienen ahí un rol importante en disminuir esta franja, ¿no? Hay otro tema que está relativo a los combustibles fósiles, que es el daño colateral que su producción a veces conlleva y ambiental. Bueno, evidentemente creemos que esto va a seguir traccionando la demanda de combustibles verdes. Y el principal destino de nuestras exportaciones, que recién les contaba que es más o menos 1.700.000, y prácticamente el destino de casi el 100% de nuestras exportaciones es Europa. Europa tiene un corte creciente obligatorio de biodiesel y Europa ha desarrollado una serie de normas respecto a las importaciones de combustible. La principal de ellas es la denominada RED, que es la que rige las importaciones y exige que los productos que ellos importan tienen que tener al menos un 35% de ahorro de gases de efecto invernadero hoy, y ese porcentaje va a subir al 50% en los próximos años. Y además hay todo un debate en Europa muy importante, que es el debate del cambio de uso de las tierras, ¿no? Porque en definitiva lo que claramente tenemos que producir es combustibles sustentables que no empujen la producción agrícola a zonas claves para el planeta. Entonces, en ese sentido también hay una exigencia que todavía está en debate respecto a cómo medir el cambio del uso de la tierra que produce cada uno de los combustibles, de los biocombustibles. Y para eso hay un requerimiento de seguimiento, de trazabilidad, digamos, de que el combustible que se produce cumpla con esos requisitos, ¿no? Por un lado, que genere ahorros importantes en los gases de efecto invernadero, y por otro lado, que no implique el crecimiento de producción en áreas actualmente bosques y digamos, naturales. Argentina, perdón, si quiero volver a la anterior. Sorry. Argentina claramente tiene una producción sustentable, este es un tema que podemos debatir, pero digamos, la zona de producción agrícola argentina tiene más de 100 años de producción. Hay algunas zonas marginales en donde hay algún conflicto, como puede ser el noroeste o el noreste, pero son realmente, el crecimiento en esas zonas es absolutamente marginal, y además hay un dato clave que es la siembra directa en Argentina genera una serie de beneficios ambientales que no creo que no hay tiempo para explicarlos, pero que son muy fuertes. Con lo cual, bueno, nuestras plantas además son plantas eficientes y modernas, como les decía, con lo cual tienen un bajo costo ambiental. Y además el transporte del aceite general es por cañería, con lo cual tampoco hay demasiado transporte de aceites desde las plantas aceiteras hacia las plantas de biodiesel. O sea que claramente la Argentina, y ahora vamos al slide siguiente, es una producción muy calificada en cuanto a ahorro de gases de efecto invernadero. Como les decía antes, otra de las ventajas es que la producción está muy cerca de las fábricas, con lo cual el transporte de la producción hacia las fábricas, contrariamente a lo que sucede en otros países, genera poco consumo, digamos, de gases. Con lo cual hay estudios recientes que dicen que el ahorro de gases de efecto invernadero del biodiesel argentino está entre el 75 y el 56%. Estos son estudios hechos por el INTA y por algunos surveyos internacionales serios, con lo cual, bueno, como les decía, las exigencias europeas, tomando los números bien, son fácilmente superadas por nuestros productos.
aquí son Europa cuando definió la necesidad de demostrar los ahorros de gases de efecto invernadero y en definitiva demostrar que el producto es sustentable, aprobó una serie de certificaciones. Nosotros como Carbio tenemos presentada a la Unión Europea un esquema de certificación. Lo importante, y por lo que estamos peleando, es que esta certificación tenga la racionalidad y el costo que permita a los productores, digamos, a los países productores pagarla, ¿no? Porque de repente hay esquemas de certificación que llevan a un detalle exagerado y que en definitiva tienen costo enorme y eso no es muy razonable. Estamos trabajando con el INTA para delimitar las áreas plausibles de originación, es decir, hacer un mapeo satelital del país en donde demostremos las zonas de producción y la antigüedad, digamos, parte de la norma europea exige que las zonas de donde provenga la materia prima para producir el biodiesel tienen que ser zonas que a partir del 2008 ya estaban produciendo, con lo cual nosotros estamos trabajando con el INTA y con algunos surveyors para determinar claramente de un modo satelital cuáles son las zonas de producción, cómo la Argentina es sustentable y en definitiva mostrar que ampliamente cumplimos con el 35% de ahorro de gases invernaderos requerido por Europa. Bueno, por un lado, ¿qué viene hacia adelante y cuáles son los desafíos? Como les decía al principio, ir aumentando el corte local. Ya algunas empresas de nuestra Cámara han hecho estudios que indican que podríamos ir hasta el B20. De todos modos, nosotros hicimos una serie de estudios bastante serios que estamos presentando, demostrando que en los motores podemos ir fácilmente al B10. En cuanto a autos y en cuanto a maquinaria agrícola y generación de energía, de electricidad, podemos ir al B20 fácilmente. Vamos a la siguiente. Esto es respecto a la generación eléctrica, en donde hay una norma de estímulo traccionada por el gobierno y creemos que hay por lo menos un potencial reemplazo hasta el 20% de gasoil por biodiesel que podemos cumplir rápidamente. Actualmente estamos exportando a muy buenos precios la glicerina a todo el mundo, hemos diversificado nuestra línea de destinos de exportación y hoy se utiliza mucho la glicerina, sobre todo en los dentífricos, con lo cual en todo el mundo cuando se lavan los dientes de alguna manera están consumiendo soja argentina, ¿no? Algunas amenazas y preocupaciones y sobre todo en los últimos meses hemos empezado a padecer algunas restricciones a nuestro flujo de exportación. El principal es una medida unilateral que tomó España, que está fuera de las normas de la Organización Mundial de Comercio, en donde definió unilateralmente el corte de las importaciones de países fuera de la comunidad. Esto lo hizo como una reacción ante la discusión de Repsol YPF, con lo cual el principal destino del biodiesel argentino, que era España, quedó muy amenazado. La Argentina de todos modos está iniciando una demanda contra esta medida, que la verdad que somos muy optimistas porque la medida es claramente contraria a lo estipulado por la Organización Mundial de Comercio. Por otro lado, la segunda amenaza grande que tenemos es la industria de biodiesel europea, lógicamente se siente muy amenazada por la irrupción de la producción argentina en su mercado, pese a que digamos, participamos de un pequeño porcentaje del consumo de biodiesel de Europa, pero tanto Argentina como Indonesia hemos, en los últimos años, como recién les mostraba, hemos crecido mucho en el abastecimiento del mercado europeo, muy competitivamente, con lo cual las empresas
europeas han iniciado una solicitud al gobierno de la comunidad de estudio de medidas antidumping contra el producto argentino. Creemos que tenemos muy buenas chances de ganar ese litigio. De todos modos, bueno, es un tema que nos preocupa porque hay situaciones políticas en el medio también. El tercer punto de amenaza importante es las medidas pararancelarias, digamos. En los detalles está la diferencia y pese a que nosotros estamos convencidos de que la producción de biodiesel argentina es altamente sustentable, siempre hay que explicarlo eso y bueno, por default la norma europea ha definido que el biodiesel argentino está en la franja baja, digamos, estamos casi afuera, con lo cual nosotros tenemos que demostrar lo contrario, es lo que estamos tratando de hacer, convencido de que lo vamos a hacer, pero bueno, también es una amenaza. Y bueno, ha habido medidas últimamente que ha tomado el gobierno que creemos que va a corregir. El gobierno, quiero aclarar, que ha sido un impulsor de esta industria. En los últimos años hemos crecido porque ha habido una clara visión de la importancia de diversificar la matriz. Pero bueno, estamos en un debate de algunas medidas que se han tomado que creemos que se van a corregir, que son una amenaza, ¿no?, existente hoy. Para terminar, dale, vamos. Solamente un resumen, así que vamos rápido. El biodiesel convierte digamos, agregamos más valor a una materia de origen industrial. En definitiva, el lema de industrializar la ruralidad creemos que es clave para la Argentina. Creemos que es fundamental estratégicamente que crezcamos y agreguemos cada vez más valor a nuestra producción agrícola, generando más trabajo y generando valor agregado, y evitando la importación de energía, y además, no menor, contribuyendo a la sustentabilidad global, ¿no? Obviamente esto nos permitiría, como ya explicó Walter, tener una independencia mayor y una matriz más racional. Somos competitivos y pese a estas amenazas creo que tenemos que defender el agregado de valor aquí. Y vamos a otra. Y bueno, creemos que el consumo de energía, como decía, gracias al desarrollo económico del mundo va a seguir creciendo, con lo cual confiamos que esta industria tiene un alto porvenir y es muy beneficiosa para Argentina. Gracias.